Pero en el caso de la India, pues se les empezaron a acumular muchísimos casos, a tal punto que hoy están teniendo 350,000 casos, ¿no? Si nosotros no controláramos por la población, pues India es en estos momentos el país que más casos está teniendo en el mundo por mucho, ¿no? El mundo ya está teniendo más de 800,000 casos al día y 350,000, pues más del 40% está siendo aportado únicamente por India, ¿no? Por un país que sabemos, digo, tiene mucha población, más de 1.200 millones de habitantes, que junto con China los convierte en los países más grandes, más poblados del mundo, pero pues está teniendo 350,000. Y lo más importante, acuérdense, es que estos 350,000 se están presentando de manera súbita, ¿no? Si nos vamos una, dos, 3 semanas atrás, pues los casos eran mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, de repente se viene una serie de casos que se les puede llamar una ola, ¿no? Una ola de casos. Y eso hace que de repente los hospitales, de estar recibiendo, pues de vez en cuando, algunos, seguramente algunos pacientes, pues de repente ya tengan que tomar estas decisiones tan drásticas, ¿no? Que hemos visto en países europeos en su momento como, como Italia, España, donde se les indica incluso al hospital, al personal hospitalario, ya, llámese a los doctores o a las enfermeras y enfermeros, que tengan que empezar a elegir, ¿no? Entre quién puede ser conectado a un ventilador y quién no. Y muchas veces se le da prioridad desafortunadamente, pues a las poblaciones un poquito más jóvenes, teniendo en cuenta de que quizá hay otras personas con comorbilidades o en una edad avanzada que pues si hay que elegir, a veces tienen que sacrificar esa decisión, ¿no? Son decisiones muy duras, por supuesto, pero incluso en ciertos países se han emitido decretos donde está esto documentado, ¿no? Desafortunadamente, cuando los hospitales llegan a una capacidad ya muy restringida, que hemos dicho aquí también en las emisiones que no tienen que ser el 100%, porque en ciertas ocasiones hay camas reservadas para ciertos grupos, ¿no? De población, pues puede ser, en algunos casos guardan camas únicamente para mujeres o cuartos únicamente para mujeres y otros para hombres, en algunos casos para niños y niñas, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que estar al 100% para ya estar a plena capacidad de un hospital. Y entonces, pues si siguen llegando pacientes, pues tienen que atenderlas, ¿no? O lo que se ha visto también en algunas ciudades de varios países, que si el sistema hospitalario empieza a estar saturado, pues se tiene que recurrir a otras vías, ¿no? Como a pacientes que tengan que ser atendidos quizá en una cama de un hotel improvisada, porque quizá el gobierno de ese estado, de esa ciudad, de ese país llegó a un arreglo con alguna, no sé, alguna cadena hotelera de hospedaje para reconvertir ese espacio en un hospital, ¿no? Que no es lo ideal porque pues no tienen la misma atención, no tienen los mismos insumos, no tienen la misma protección para el personal de salud. Por supuesto que no es lo ideal, ¿no? Pero eso se empieza a ver cuando vemos estos niveles de casos. Y en el caso de la India, pues tenemos escenas dramáticas de gente pues, que tiene que estar siendo cremada en vía pública porque se están acumulando muchas defunciones, ¿no? En el caso de la vacunación, bueno, ahí pueden, nomás para terminar esta gráfica, pues pueden ver que México en estos momentos, y aclaro que en estos momentos, porque acuérdense que es un virus muy traicionero, que podría girar en cualquier momento. En estos momentos, pues México lleva ya una retaíla, una serie, una cadenilla de semanas con casos a la baja, lo cual pues hace que además de, incluso puede estar siendo ayudado por una campaña de vacunación que sigue avanzando, pues con eso México está lejos de los peores momentos, ¿no? La capacidad hospitalaria, la ocupación hospitalaria en estos momentos es del 13%, en algún momento en tiempos muy complicados llegó hasta cerca del 50%. En estos momentos es del 13%, la ocupación, pues tenemos una capacidad del 87% en camas generales dedicadas a COVID, lo cual pues es un buen número, ¿no? Esto es a nivel nacional. Habrá algunos estados, por ejemplo Chihuahua, donde la ocupación sea mayor, está entre el 30 y 50%. Pero en general a nivel nacional, pues la epidemia va avanzando favorablemente en el sentido de que cada vez hay menos casos y defunciones, y eso pues siempre
siempre será una buena noticia. Ahora, si vamos